Como lo prometido es deuda, aquí estamos en CDRAS pues para seguir charlando sobre la responsabilidad civil, en este caso de los directivos, porque sabemos que son muchos los directivos, los gerentes, los propietarios de empresas que nos ven y que bueno, se le ha levantado la curiosidad por este tema tan importante como que le puede traer consecuencias, bueno, pues ya a su patrimonio, incluso pues penas de cárcel y demás. Para hablar de todo esto tenemos con nosotros a Enrique Ubeira de la correría Tempu y a Felipe Viso de Compensator. Importante tema con las leyes nuevas y con todos los cambios que ha habido, ¿no? Porque ¿qué puede pasar si alguien nos reclama? Mira, si el propietario, el administrador o el consejo de administración, pues en este caso es insolvente, no pasa nada, ¿vale? Es decir, aquí, si eres insolvente, pues no pasa nada. Ahora, si tienes unos bienes, pues lo que has tratado de cosechar en tu vida, a lo largo de tu vida, de tu trabajo, pues que tienes tu casa o tienes, yo qué sé, pues tu auto, tus propiedades, pues te puedes quedar sin ellas y dormir debajo de un puente. Así tan sencillo como eso. Eso es lo que le puede pasar a un administrador, a un gerente de cualquier empresa. Es más, en las empresas todas deben de tener una persona encargada de la prevención de riesgos laborales, ¿vale? Eso normalmente en las empresas pequeñas se suele subcontratar, pero siempre tiene que haber un responsable que es el que se hace, digamos, pues digamos el que toma nota de que si viene o no viene, que si se hace la prevención, la formación y todo lo demás. Esa persona también tiene unas responsabilidades muy grandes, tanto civiles como penales, sin ser socio de la empresa, solamente por adquirir esa responsabilidad. Eso tiene tela marinera. Sí, porque son las personas que están al mando y llevando a cabo, pues en este caso, por ejemplo, la protección de datos, que es algo que desgraciadamente cada vez tiene más riesgo, ¿no? Y sabemos cómo se las aplican en caso de que se vulnere la protección de datos y un empleado pues se puede ir con los datos de todos los clientes de la empresa, que es algo que desgraciadamente no se tiene en cuenta, y hablando en esta póliza, pues esta cobertura sería necesaria. Y claro, si tenemos a alguien subcontratado, podría ser responsable de eso, o si tenemos a alguien dentro de nuestra empresa, no solamente los administradores tendrían que responder, sino a lo mejor ese mismo responsable directivo que llevase a cabo la protección de los datos. Y de ahí la importancia de que cada uno de ellos pues tenga una protección, ¿no? No, con esa póliza ya le cubres a todo el consejo de administración. Es que son pólizas que hace años, pues nosotros empezamos a comercializar esta póliza en el año 2007, 2006. En esa época una póliza de estas para una empresa con un volumen de facturación, pues yo qué sé, de 10 millones de euros, pues a lo mejor te costaba 15, 20 o 30.000 euros. Hoy en día esa misma póliza con más garantías, más coberturas todavía, pues a lo mejor te puede salir en 2.000 euros. Y estás protegiendo tu patrimonio, no el de una persona, sino, es decir, si hay tres administradores dentro de la empresa, esos 3 administradores, más el de prevención de riesgos laborales, más el de la protección de datos, están amparados por esa póliza. Más adelante hablaremos un poco de todas las coberturas que puede tener esa póliza, pero Felipe, a mí me gustaría saber, ¿es común este tipo de casos? Es decir, desde Compensator tenéis conocimiento de que están pasando estas cosas y que hay gente que está respondiendo no solo con su patrimonio, sino que también están siendo penados, ¿no? Sí, además es muy duro, yo lo he vivido a nivel personal en mi círculo de amistades, porque lo primero que te hace preventivamente el juzgado es un embargo de tus bienes personales. La gente lo tiene que declarar, es decir, yo si tengo mi apartamento, mi casita comprada, mi coche, todo eso el juzgado me lo va a embargar preventivamente, es decir, yo puedo disponer de ellos, pero no puedo hacer nada. Mis cuentas bancarias van a estar embargadas. Entonces, la situación pasa a ser grave, no gravísima, y esto es algo que no somos conscientes de este riesgo. Desgraciadamente, una vez más, nos encontramos con esa desinformación. Confiamos siempre en hacer las pólizas y lo voy a decir una vez más, en la entidad bancaria, ¿vale? Donde vayamos y nos dicen, tengo una póliza fantástica, y lo que vemos es un precio, pero no vemos todo lo que nos estamos asegurando. Aquí se han hablado de cantidades que cuesta. ¿Qué cuesta ese riesgo que yo puedo tener a lo largo de mi vida, que me puede hipotecar todo lo que yo llevo construyendo, y por no haber hecho un seguro correcto, puedo tenerlo? Sin entrar en que alguna vez en Compensator pues hemos visto la póliza y al final, como se ha comentado, pues ves que la póliza tiene cláusulas limitativas y la puedes salvar, pero realmente si la póliza se hubiese hecho bien, nunca hubiese llegado hasta Compensator, nunca hubiésemos tenido que dar juzgado y esa persona no hubiese pasado pues 1 año, 2 o 3 años de angustia porque no sabes al final cómo va a resolverse el asunto.
Bueno, la responsabilidad civil es importante, obviamente, nos afecta a nuestro patrimonio y nuestro dinero, pero ya la cosa se complica mucho más cuando aparece una responsabilidad penal. Claro, por supuesto. Es que, a ver, aquí hay una ley, ahora que es la ley digamos, dentro de lo que es el concurso de acreedores, ¿no? Las empresas pueden entrar en un concurso de acreedores. Ese concurso de acreedores puede ser voluntario o puede ser obligado, ¿vale? Entonces, tú puedes ir voluntario, pero puedes terminar con un tema penal. Tú, si por ejemplo ahora mismo el código, en lo que es la ley de sociedades y el código penal se ha modificado totalmente, y a los administradores, por ejemplo, por decirte una tontería, por coger, porque tú eres amigo de un político y le compras a ese político, le vendes a ese político que está tan de moda, ¿no? Y te da la consignación de una obra, lo que sea, te pillan y tú vas, vamos, es un hecho penal gravísimo. Y entonces ya entraría en funcionamiento, por ejemplo, esa póliza, siempre y cuando no haya dolo, claro. Si hay dolo y tipo señor Rato, por decir alguien, pues supuestamente ese señor, pues el juez no la admitió, tenía una póliza de estas y no se la admitió. ¿Por qué? Porque entendió que hubo dolo. Vale, pues eso ya es una cosa de su señoría, no es una cosa nuestra. Pero dentro en sí de la póliza sí que tiene esa cobertura. Entonces, la ley concursal influye ahí de golpe a lo que son los administradores. ¿Qué te parece, Enrique, si profundizamos un poquito más en las coberturas que puede tener esta póliza? Veo aquí gastos legales de defensa civil y penal, las multas y las sanciones administrativas, la infidelidad de los empleados, gastos de gestión... Gastos de secuestro. La infidelidad de los empleados es una cosa, no solamente económica, sino de cualquier proyecto que pueda tener esa empresa y yo voy, me lo usurpo y me lo vendo a la competencia. Eso es una infidelidad, igual que es meter el dinero en la caja, es decir, la mano en la caja y llevarse el dinero. Pero después tienes otra... Lo del secuestro que decías... Lo del secuestro es un simple secuestro, es decir, que te cogen y te secuestren, bajo tu... Es decir, que te, digamos, ¿cómo se dice? No puedas desempeñar tu labor libremente, sino que te cogen y te secuestran. Contra tu voluntad. Eso, contra tu voluntad, nunca me salía, exacto, gracias. Pues contra tu voluntad te retienen y tú no puedes hacer nada y te piden a cambio un dinero. Bueno, pues eso, ahí entraría inclusive hasta el interlocutor, para lo que es la negociación. Después, además, lo que son las fianzas, tú cuando entras en concurso de acreedores, el juez te puede pedir una fianza penal o una fianza civil, para que tú, ese concurso que vaya adelante. Esa fianza también, digamos, a nivel del juez, también la deposita, no solamente en esta póliza, no solamente se deposita, es decir, se pagan los gastos del aval, porque, hombre, yo entiendo, no lo debía decir, ¿no?, pero yo entiendo que cuando uno entra en un concurso de acreedores, normalmente es que está un poco corto de economía, ¿no? Y entonces, claro, le piden un aval y, claro, y le pagan los gastos, ¿no? Claro, ¿los gastos de qué? Si ninguna entidad financiera me va a dar el dinero para poner el aval, ¿no? Entonces lo que se ha llegado con la compañía es que la compañía ponga adelante, digámoslo así, ese aval con el propósito que si después pues el concurso sale correctamente, pues que le devuelva el dinero a la compañía. Claro, es un adelanto, no es que toma y te va y te pongo 500.000 euros de fianza y no pasa nada. No, eso tiene que devolverlo, pero bueno, por lo menos se lo pone, eso es importante, ¿no? Y estamos hablando, lo que decías tú antes, con todo este tipo de coberturas, igual, ¿cuánto puede suponer? ¿2.000, 3.000? Depende de los capitales, es decir, si tú tienes un volumen de facturación, imagínate, pues yo que sé, hasta 10 millones de euros, si tienes un capital asegurado, pues ahí lo que más gasta normalmente, que lo que más cuesta, son los gastos de letrado, porque son letrados especializados en temas mercantiles, que son pues gabinetes de estos que tienen mucha fama y que cobran un ojo de la cara, y entonces esos pegan unas facturas tremendas, ¿vale? No como el pobre Felipe, que no pega mucho, pero esa otra gente sí que pega unos sablazos muy grandes y necesitas dinero para poder aguantarlo, ¿no? Entonces ahí entra dentro de esa póliza lo que es el capital asegurado también para ello, ¿vale? Y luego dos cosas. Pero el precio no te lo di, perdona. De una empresa que facture sobre 10 millones de euros con un capital de 2 millones de euros puede salirle en 1.100, 1.200 euros. Bueno, por todo lo que nos puede ahorrar en disgustos después, no está nada mal. Pero no es a una sola persona, es a todo. Sí, a todo. Por esto te iba a decir que a título personal no se puede contratar, ¿no? Sería sobre la entidad. No, es decir, hay unas pólizas que se llegaron a hacer para lo que son los administradores, no administradores, sino asesores independientes, que ahora hay empresas que se dedican, es decir, que contratan a este tipo de profesionales, ¿no? No se suelen hacer, se suele hacer, digamos, por ejemplo, a ver, casos excepcionales,
pues una persona de estas que trabaja mejor, pues está en el consejo de administración de 5 o 6 empresas. Entonces se hace una póliza específica para ese profesional, ¿vale? Pero no es común en hacerlo. No todas las compañías lo hacen tampoco. Y si se hace con mucho compromiso. E incluso, Felipe, para que tú también lo conozcas, este seguro, esta póliza, ¿se puede contratar ya cuando la entidad pues tiene una reclamación? No. ¿No? No. No, cuando ya tienes una reclamación, cuando ya tú eres consciente de esa reclamación, la póliza no se puede contratar. Dentro del periodo del seguro. Correcto, Ajá, es por decir, primera si está vez. dentro del periodo, sí. Esas pólizas suelen ser pólizas retroactivamente ilimitadas. Es decir, yo ahora contrato la póliza y me vienen con una reclamación de Hacienda que también cubre lo que yo como empresario he dejado de pagar a Hacienda, también me lo cubre esos impuestos. Entonces, esa póliza, imagínate que yo contrato la póliza ahora, yo no tengo conocimiento en ninguna clase y me vienen con una reclamación de hace 4 años y me vienen ahora por primera vez con esa reclamación. Esa póliza entraría en vigor, ¿vale? Pero yo no puedo tener conocimiento de ningún tipo de reclamación. O sea, no, si no, no vale, es trampa. Claro, tú estás trabajando sobre un futuro riesgo que tú ya sabes que lo tienes y que debes de responder, ¿no? De fans también es importante que la gente lo sepa, estas coberturas que además son muy desconocidas. Yo incluso esta póliza que está hablando Enrique, la que él comercializa, no la conozco, pero sí que lo he visto en la responsabilidad, por ejemplo, cuando ha habido un muerto en nuestra empresa, es un trabajador y no se han cumplido las normativas de prevención que tendríamos que tener. Esto es algo que también está en el día a día, ¿no? Y desgraciadamente, pues en Galicia, en este mismo año, ya llevamos unas cuantas personas que han fallecido y puede existir una negligencia, con lo cual, ¿quién tendría que responder? Pues los administradores. Y el propio encargado de la prevención de riesgos laborales. Y el propio encargado. Con lo cual tenemos dos personas o 3 o 4, un montón de personas que podrían verse afectadas y que es una póliza que nosotros, por lo menos en Compensator, pocas veces hemos visto y que además, insisto, cuando lo vives en tu propia carne, que ha sido pues, mi círculo, ves que esto te puede cambiar la vida de una forma radical. Entonces... Sí, nos hemos quedado ya sin tiempo, Felipe. Bueno, muchísimas gracias a los dos, Enrique, por habernos explicado esto y sobre todo, pues bueno, pues ofrecernos pólizas como estos, que invitamos aquí a todo el mundo, pues que lo sondeen en la página web. Otro día, que ya sabéis que aquí el tiempo en televisión se pasa volando. Y Felipe, muchísimas gracias y a seguir peleando, bueno, pues los derechos de la gente y para que, bueno, si realmente es por una mala cobertura o por una mala planificación, pues que tengan posibilidades de defenderse y de salir adelante. A vosotros nada más, seguimos en CDRAS.